Si estás viendo este vídeo, probablemente ya hayas conocido la primera parte de la historia de Marta del Castillo. Si no es así, te recomiendo que veas primero la parte anterior, donde conocimos quién era Marta, su entorno familiar y social, y los eventos que condujeron a aquella fatídica noche del 24 de enero de 2009 en Sevilla. Recordemos dónde nos quedamos. Marta del Castillo, una joven de 17 años del barrio de León 13, había salido de casa el sábado 24 de enero para encontrarse con amigos. Prometió a sus padres que regresaría para cenar, pero nunca volvió a casa. A las 6 de la mañana del domingo 25 de enero, Antonio y Eva del Castillo se dirigieron a la comisaría para presentar una denuncia por desaparición. Lo que comenzó como la búsqueda de un adolescente que no había regresado a casa se convertiría en una de las investigaciones policiales más complejas y mediáticas de la historia de España. Los siguientes meses y años revelarían una verdad que nadie podía imaginar, con giros inesperados, testimonios contradictorios y un proceso judicial que pondría a prueba el sistema de justicia español. En esta segunda parte, conoceremos cómo se desarrolló la investigación policial, las primeras pistas que surgieron, los interrogatorios que cambiaron el rumbo del caso y el largo proceso judicial que siguió. También analizaremos el impacto que este caso tuvo en la sociedad española y las lecciones que podemos extraer de esta tragedia. Antes de continuar, quiero recordar que este contenido trata temas sensibles y se aborda siempre desde el máximo respeto hacia Marta del Castillo y su familia, con un enfoque informativo y educativo. La denuncia presentada por los padres de Marta en la madrugada del domingo 25 de enero activó inmediatamente el protocolo policial para casos de desaparición de menores. La Policía Nacional de Sevilla se hizo cargo del caso, asignando a un equipo especializado de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Los primeros pasos de la investigación siguieron los procedimientos estándar para estos casos. Los agentes comenzaron por recabar información detallada sobre Marta, sus hábitos, círculo de amistades, lugares frecuentados y cualquier circunstancia personal que pudiera ser relevante. Antonio y Eva del Castillo proporcionaron a los investigadores fotografías recientes de su hija, describieron la ropa que llevaba el día de su desaparición y facilitaron los números de teléfono de sus amistades conocidas. El primer paso fue intentar rastrear el teléfono móvil de Marta. Los técnicos de la policía científica trabajaron con las compañías telefónicas para obtener el registro de llamadas y la última localización conocida del dispositivo. Descubrieron que el teléfono había estado activo hasta aproximadamente las 10:30 de la noche del sábado 24 de enero, y que su última ubicación registrada había sido en el área del barrio de León 13. Paralelamente, los agentes comenzaron a realizar entrevistas con las personas del entorno de Marta. Hablaron con sus compañeros de instituto, vecinos del barrio y amigos conocidos. Las primeras declaraciones dibujaron el retrato de una joven normal, sin enemigos conocidos y sin problemas aparentes que pudieran explicar su desaparición. Sin embargo, pronto empezó a surgir un nombre que se repetiría constantemente en los testimonios: Miguel Carcaño García. Múltiples testigos confirmaron que Marta mantenía una relación sentimental con este joven, y que había sido vista con él durante la tarde-noche del 24 de enero. Miguel Carcaño fue citado para prestar declaración el lunes 26 de enero, apenas 2 días después de la desaparición. Su primera declaración fue aparentemente colaborativa. Confirmó que había estado con Marta durante parte de la tarde del sábado, pero aseguró que se había despedido de ella alrededor de las 8 de la noche, cuando ella decidió irse a casa. Los investigadores notaron inmediatamente varias inconsistencias en el relato de Miguel. Su versión no coincidía con los testimonios de otros jóvenes que afirmaban haber visto a la pareja junta hasta más tarde esa noche. Además, Miguel mostraba signos de nerviosismo y sus respuestas eran evasivas cuando se le preguntaba por detalles específicos. La situación se complicó cuando los agentes interrogaron a Samuel Benítez, conocido como el Cuco, otro joven del entorno de Miguel Carcaño. Samuel inicialmente negó haber visto a Marta esa noche, pero cuando se le confrontó con testimonios que lo contradecían, comenzó a cambiar su versión. Durante esos primeros días de investigación, la familia del Castillo vivía en una agonía constante. Los medios de comunicación locales comenzaron a hacerse eco de la desaparición, y la noticia empezó a extenderse por toda Andalucía. La imagen de Marta del Castillo apareció en carteles por todo Sevilla, y se organizaron batidas de búsqueda en parques y zonas cercanas al barrio. Los padres de Marta hicieron múltiples llamamientos públicos pidiendo cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a su hija.
Eva del Castillo, visiblemente destrozada, suplicaba en televisión que cualquier persona que hubiera visto a Marta se pusiera en contacto con la policía. La presión mediática comenzó a intensificarse, y con ella, la presión sobre los investigadores para obtener resultados rápidos. El caso había capturado la atención del público, y cada día que pasaba sin noticias aumentaba la especulación y la preocupación social. El caso dio un giro dramático el 27 de enero de 2009, apenas 3 días después de la desaparición de Marta, cuando Miguel Carcaño fue citado nuevamente para ampliar su declaración. Durante este segundo interrogatorio, la presión policial y las evidencias contradictorias comenzaron a quebrar la versión inicial del joven. Después de varias horas de interrogatorio, Miguel Carcaño realizó una confesión que conmocionó a los investigadores. Admitió que había mentido en su primera declaración y reveló que Marta había muerto la noche del 24 de enero en su domicilio. Según su nueva versión, había ocurrido un accidente durante una discusión entre ambos. Miguel relató que esa noche, después de haber estado con el grupo de amigos, él y Marta se dirigieron a su casa, ubicada en la calle León 13. Allí, según su testimonio, mantuvieron una fuerte discusión sobre su relación. Miguel afirmó que durante la discusión, Marta se había golpeado la cabeza contra una mesa, lo que le había causado la muerte de forma accidental. Esta primera confesión incluía detalles sobre cómo había reaccionado tras el supuesto accidente. Miguel declaró que, presa del pánico y sin saber qué hacer, había pedido ayuda a Samuel Benítez y a otro joven conocido como Francisco Javier Delgado, apodado El Cuco. Según su relato, entre los tres habían trasladado el cuerpo de Marta y lo habían arrojado al río Guadalquivir desde el Puente de los Remedios. Sin embargo, cuando los investigadores confrontaron esta versión con Samuel Benítez, surgieron nuevas contradicciones. Samuel inicialmente negó cualquier participación en los hechos, pero posteriormente, ante la presión policial, admitió haber ayudado a Miguel, aunque con una versión diferente de los acontecimientos. La situación se complicó aún más cuando Francisco Javier Delgado fue interrogado. Su testimonio introducía elementos completamente nuevos y contradictorios con respecto a las versiones anteriores. Según Delgado, los hechos no habían ocurrido como relataba Miguel, y había otros implicados que no habían sido mencionados hasta ese momento. Durante los días siguientes, Miguel Carcaño cambió su versión en múltiples ocasiones. En una segunda confesión, modificó detalles cruciales sobre el lugar donde había ocurrido la muerte de Marta. Ya no hablaba de su casa, sino de un piso diferente en el mismo barrio. También cambió la versión sobre las causas de la muerte, pasando de hablar de un accidente a admitir que había golpeado a Marta durante la discusión. Estas constantes modificaciones en el testimonio comenzaron a generar dudas entre los investigadores sobre la veracidad de las confesiones. Cada nueva versión incluía detalles diferentes, y los elementos que podían ser verificados objetivamente no siempre coincidían con lo declarado. La tercera versión de Miguel Carcaño introdujo a nuevos personajes en la historia. Ahora mencionaba la participación de su hermano Francisco Javier Carcaño y de otros jóvenes del barrio. También cambiaba nuevamente el lugar donde había ocurrido la muerte, situándola en el domicilio de uno de estos nuevos implicados. Samuel Benítez, por su parte, también modificó su testimonio varias veces. Sus declaraciones contradecían tanto las versiones de Miguel como las de otros testigos. En algunos momentos se presentaba como un simple testigo de los hechos, en otros admitía cierto grado de participación en el traslado del cuerpo. Estas continuas contradicciones comenzaron a generar frustración entre los investigadores y la familia de Marta. Cada nueva declaración parecía alejar más la posibilidad de conocer la verdad sobre lo que realmente había ocurrido esa noche. Los abogados de los diferentes implicados comenzaron a señalar las inconsistencias en los testimonios, argumentando que las confesiones habían sido obtenidas bajo presión y que no reflejaban la realidad de los hechos. Esto añadió una nueva dimensión de complejidad al caso. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían cada desarrollo del caso con gran atención. Las diferentes versiones de los hechos generaban confusión en la opinión pública, que seguía esperando respuestas claras sobre el destino de Marta del Castillo. Una de las características más frustrantes y perturbadoras del caso Marta del Castillo fue la imposibilidad de localizar su cuerpo, a pesar de las múltiples confesiones y las extensas operaciones de búsqueda que se llevaron a cabo durante años. Basándose en la primera confesión de Miguel Carcaño, que situaba el cuerpo en el río Guadalquivir, las autoridades organizaron una gran operación de búsqueda acuática. El 28 de enero de 2009,
Apenas 4 días después de la desaparición, buzos especializados de la Policía Nacional y del Servicio de Emergencias comenzaron a rastrear el lecho del río en la zona del Puente de los Remedios. La búsqueda en el Guadalquivir se prolongó durante semanas. Se utilizaron equipos de sonar, cámaras subacuáticas y buzos que trabajaron en condiciones extremadamente difíciles debido a la turbidez del agua y las corrientes del río. La operación movilizó a decenas de efectivos y recursos técnicos especializados, convirtiéndose en una de las búsquedas más extensas realizadas en un río español. Durante estos trabajos, se localizaron diversos objetos en el lecho del río, pero ninguno de ellos estaba relacionado con Marta del Castillo. La falta de resultados comenzó a generar dudas sobre la veracidad de la confesión de Miguel Carcaño. Cuando Miguel modificó su testimonio e introdujo nuevas ubicaciones, las búsquedas se extendieron a otros lugares. Se realizaron excavaciones en solares del barrio de León 13, se registraron edificios abandonados y se inspeccionaron pozos y construcciones en ruinas. Una de las búsquedas más mediáticas tuvo lugar en abril de 2009, cuando Miguel Carcaño indicó que el cuerpo había sido trasladado a un vertedero situado en las afueras de Sevilla. Las autoridades organizaron una operación masiva que incluyó maquinaria pesada para remover toneladas de basura. Durante días, equipos especializados trabajaron clasificando residuos en busca de cualquier resto que pudiera corresponder a Marta. La búsqueda en el vertedero tampoco dio resultados positivos, lo que aumentó aún más la frustración de los investigadores y el dolor de la familia del Castillo. Cada operación fallida representaba un nuevo golpe emocional para los padres de Marta, que seguían las búsquedas con la esperanza de poder por fin encontrar a su hija y darle una sepultura digna. Las sucesivas modificaciones en los testimonios de los implicados llevaron a nuevas búsquedas en ubicaciones diferentes. Se registraron pisos, sótanos, parcelas rurales e incluso se realizaron excavaciones en cementerios, siguiendo las pistas que proporcionaban las cambiantes declaraciones. Una de las teorías que cobró fuerza durante la investigación fue que el cuerpo había sido destruido o desmembrado para dificultar su localización. Esta posibilidad, aunque macabra, explicaría por qué ninguna de las búsquedas había dado resultado a pesar del despliegue de medios. Los expertos forenses que participaron en la investigación señalaron que la ausencia del cuerpo dificultaba enormemente la reconstrucción de los hechos. Sin evidencia física directa, era prácticamente imposible determinar las causas exactas de la muerte de Marta o verificar la veracidad de las diferentes versiones proporcionadas por los acusados. La búsqueda del cuerpo se convirtió en una obsesión tanto para los investigadores como para la familia de Castillo. Antonio y Eva, los padres de Marta, participaron personalmente en muchas de las búsquedas, llevados por la necesidad desesperada de encontrar a su hija. Esta situación generó un precedente legal complejo en el sistema judicial español. ¿Cómo procesar un caso de asesinato sin el cuerpo de la víctima? ¿Qué valor probatorio tenían las confesiones contradictorias sin evidencia física que las respaldara? La ausencia del cuerpo también alimentó teorías alternativas sobre lo que realmente había ocurrido. Algunos llegaron a especular que Marta podría seguir viva, aunque esta posibilidad se consideraba extremadamente remota dado el tiempo transcurrido y la naturaleza de las confesiones. El proceso judicial del caso Marta del Castillo comenzó formalmente en 2011, 2 años después de la desaparición de la joven. La complejidad del caso, las múltiples versiones contradictorias y la ausencia del cuerpo habían requerido una investigación exhaustiva que se prolongó durante meses. La Audiencia Provincial de Sevilla se convirtió en el escenario donde se dilucidarían las responsabilidades de cada uno de los implicados. El juicio despertó una expectación mediática extraordinaria, convirtiéndose en uno de los procesos más seguidos por la prensa y la opinión pública española de la década. Miguel Carcaño García fue acusado de asesinato con alevosía. La Fiscalía sostenía que había matado a Marta del Castillo de forma intencionada y que posteriormente había intentado ocultar el crimen con la ayuda de otros jóvenes. Pese a las múltiples versiones contradictorias que había proporcionado durante la investigación, el Ministerio Público consideraba probado que Miguel era el autor material de la muerte. Samuel Benítez, conocido como el Cuco, fue acusado de colaboración en el encubrimiento del crimen. Según la acusación, había ayudado a Miguel a trasladar y ocultar el cuerpo de Marta, convirtiéndose en cómplice necesario después de los hechos. Francisco Javier Delgado fue acusado de un delito menor de encubrimiento, ya que las evidencias sobre su participación directa en los hechos principales eran menos concluyentes que en el caso de los otros 2 acusados. Durante el juicio, que se prolongó durante varios meses, se sucedieron los testimonios de decenas de testigos.
Familiares de Marta, amigos, vecinos del barrio, investigadores policiales y expertos forenses desfilaron por la sala para aportar su versión de los hechos. Uno de los momentos más emotivos del proceso fue el testimonio de los padres de Marta. Antonio y Eva del Castillo relataron ante el tribunal el calvario vivido desde la desaparición de su hija, su desesperación por encontrarla y su lucha incansable por obtener justicia. Sus palabras emocionaron a todos los presentes en la sala, incluidos los miembros del jurado popular que debía decidir sobre la culpabilidad de los acusados. Miguel Carcaño mantuvo durante gran parte del juicio una actitud desafiante. En algunas sesiones se negó a declarar, en otras proporcionó versiones que contradecían sus confesiones anteriores. Esta actitud fue interpretada por la acusación como una muestra más de su falta de arrepentimiento y su intención de seguir ocultando la verdad. Los abogados defensores centraron su estrategia en cuestionar la validez de las confesiones obtenidas durante la investigación. Argumentaron que sus clientes habían sido presionados psicológicamente durante los interrogatorios y que las declaraciones no reflejaban la realidad de los hechos. La ausencia del cuerpo de Marta se convirtió en uno de los elementos más complejos del proceso. La defensa utilizó esta circunstancia para sembrar dudas sobre si realmente había ocurrido un asesinato, sugiriendo que podría haber explicaciones alternativas para la desaparición. Sin embargo, los peritos forenses que testificaron en el juicio fueron categóricos. Dadas las circunstancias del caso, el tiempo transcurrido y la naturaleza de las confesiones, era imposible que Marta siguiera viva. Los expertos explicaron al jurado que la ausencia del cuerpo no invalidaba la existencia del crimen, especialmente cuando existían confesiones detalladas sobre los hechos. El momento culminante del proceso llegó con la lectura del veredicto del jurado popular. Después de deliberar durante varios días, los 9 miembros del jurado alcanzaron un veredicto de culpabilidad para Miguel Carcaño por el delito de asesinato. En octubre de 2011, Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de Marta del Castillo. Samuel Benítez fue condenado a 3 años de prisión por encubrimiento, mientras que Francisco Javier Delgado recibió una condena menor. La sentencia representó un alivio parcial para la familia del Castillo, que había luchado incansablemente por obtener justicia para su hija. Sin embargo, el dolor por la ausencia de Marta y la imposibilidad de darle sepultura seguía siendo una herida abierta que ninguna condena podía cerrar completamente. El caso Marta del Castillo trasciende la simple crónica criminal para convertirse en un punto de inflexión en la concienciación social española sobre la violencia de género entre jóvenes. La historia de esta adolescente sevillana puso de manifiesto realidades que muchas familias preferían ignorar y generó cambios importantes en múltiples ámbitos de la sociedad. Uno de los aspectos más significativos del caso fue cómo visibilizó la violencia de género en las relaciones adolescentes. La relación entre Marta y Miguel Carcaño presentaba características típicas de vínculos tóxicos: control, aislamiento de las amistades, episodios de violencia física y dependencia emocional. Sin embargo, estas señales de alarma habían pasado desapercibidas o habían sido minimizadas por el entorno familiar y social. El caso impulsó importantes cambios en los protocolos educativos españoles. Los centros de enseñanza comenzaron a implementar programas específicos de prevención de la violencia de género dirigidos a adolescentes. Se desarrollaron talleres informativos, campañas de sensibilización y protocolos de detección temprana de relaciones abusivas entre estudiantes. Las fuerzas de seguridad también extrajeron lecciones importantes del caso. Los métodos de investigación para casos de desaparición fueron revisados y mejorados, especialmente en lo relativo al manejo de confesiones contradictorias y la búsqueda de evidencias físicas. El caso Marta del Castillo se convirtió en un estudio de referencia en las academias policiales españolas. El impacto mediático del caso también generó reflexiones sobre el tratamiento informativo de este tipo de sucesos. La cobertura mediática había sido intensa y, en ocasiones, sensacionalista, lo que planteó debates sobre los límites éticos del periodismo en casos criminales que afectan a menores de edad. Para la familia del Castillo, la lucha por la justicia se convirtió en una misión de vida. Antonio y Eva se transformaron en activistas contra la violencia de género, participando en conferencias, campañas de sensibilización y programas educativos. Su testimonio se convirtió en una herramienta poderosa para concienciar a otras familias sobre la importancia de detectar señales de alarma en las relaciones de sus hijos. El caso también puso de manifiesto las limitaciones del sistema judicial español para abordar casos complejos sin evidencia física directa.
La ausencia del cuerpo de Marta generó precedentes legales importantes y debates jurídicos sobre el valor probatorio de las confesiones en ausencia de evidencia física. La repercusión social del caso se mantuvo viva durante años. El nombre de Marta del Castillo se convirtió en símbolo de todas las jóvenes víctimas de violencia de género. Su historia inspiró documentales, libros de investigación periodística y estudios académicos sobre violencia machista. Uno de los legados más importantes del caso fue la creación de protocolos más eficaces para la detección temprana de violencia de género en adolescentes. Se establecieron líneas telefónicas específicas, se formó a profesionales de la educación y la sanidad, y se desarrollaron campañas dirigidas específicamente a jóvenes. La historia de Marta también sirvió para desmitificar algunos estereotipos sobre la violencia de género. Demostró que este tipo de violencia no conoce límites de clase social, edad o nivel educativo, y que puede afectar a cualquier familia, independientemente de su contexto socioeconómico. El caso continúa siendo objeto de estudio en facultades de Derecho, Criminología y Trabajo Social de toda España. Se ha convertido en un caso paradigmático para entender la complejidad de la violencia de género juvenil y la importancia de la prevención temprana. La historia de Marta del Castillo es, ante todo, la historia de una joven que nunca pudo cumplir sus sueños. Era una adolescente normal, con planes de futuro, que se enamoró de la persona equivocada y pagó el precio más alto que se puede pagar, su propia vida. Pero la historia de Marta es también un recordatorio de que la violencia de género puede afectar a cualquier familia, en cualquier momento y en cualquier lugar. No conoce fronteras sociales, económicas o geográficas. Es un problema que nos concierne a todos como sociedad y que requiere la participación activa de toda la comunidad para ser erradicado. 15 años después de su desaparición, Marta del Castillo sigue sin encontrar descanso. Su cuerpo nunca fue localizado, lo que mantiene abierta una herida que nunca podrá cicatrizar completamente en el corazón de su familia. Antonio y Eva del Castillo continúan su lucha, no solo por encontrar a su hija, sino por asegurar que su historia sirva para proteger a otras jóvenes. Si hay algo que podemos aprender de esta tragedia es la importancia de estar alerta ante las señales de alarma. Los cambios de comportamiento, el aislamiento social, los moratones inexplicables, el miedo a la pareja, son signos que nunca debemos ignorar, especialmente cuando afectan a jóvenes que pueden no ser completamente conscientes del peligro que corren. La prevención es nuestra mejor herramienta contra la violencia de género. Hablar con nuestros hijos e hijas sobre relaciones saludables, enseñarles a reconocer comportamientos abusivos y crear un entorno donde se sientan seguros para contar sus problemas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si conoces a alguien que pueda estar viviendo una situación de violencia de género, no dudes en ofrecer tu ayuda. A veces, una conversación sincera o el simple hecho de saber que hay alguien dispuesto a ayudar puede cambiar el curso de una vida. El teléfono 016 está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para atender a víctimas de violencia de género. Es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura telefónica. También existe ayuda especializada para menores a través de la Fundación ANAR en el 900202010. La historia de Marta del Castillo no debe caer en el olvido. Su recuerdo debe servir para construir una sociedad más justa, donde ninguna joven tenga que pagar con su vida el precio de amar a la persona equivocada. Si este contenido te ha parecido valioso e importante, te pido que lo compartas con otras personas. La educación y la concienciación son fundamentales para prevenir futuras tragedias. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido sobre casos reales tratados con rigor y respeto. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este caso y qué medidas crees que deberíamos tomar como sociedad para prevenir la violencia de género entre jóvenes. Leo todos vuestros comentarios y me ayudan a mejorar el contenido. La justicia humana condenó a Miguel Carcaño, pero Marta del Castillo sigue esperando justicia completa. El descanso que solo puede dar encontrar sus restos y darle la sepultura digna que merece. Nunca olvidemos su nombre. Nunca olvidemos su historia. Y nunca dejemos de luchar para que ninguna otra Marta tenga que sufrir el mismo destino.